¿Cómo están, estimados alumnos? Eh, Quería comentarles, buen día, Inés. Ah, esperen un momentito, por favor. Un momentito. No, estoy verificando algo. Ahora sí, ¿cómo están, estimados alumnos? Acabo de verificar y sí, ya está todo visible en la plataforma. Están todas las clases, incluso el repaso que dimos el fin de semana. Entonces tenemos todo ya en clase. Bueno, eh, quería comunicarle que seguimos con nuestra clase de repaso. Eh, esta tarde me quería... Esta lección, admitir. Esta tarde me quería dedicar a... Perdón, sigue viniendo gente. Esta tarde me quería dedicar a hacer, a subir en la plataforma el examen. Eh, Voy a ver si puedo porque esta tarde también casualmente tengo que irme al fisco a resolver algunas cosas, trámites burocráticos en el fisco. Entonces, pero lo que sí, sí o sí vamos a tener ya exámenes en la semana. La siguiente semana, si no mal recuerdo, según nuestro calendario, ya va a ser la prueba simulacro. Y nosotros vamos a ir teniendo exámenes hasta eh, terminar el ciclo. Bueno, entre las cosas que anoté para los temas de repaso, eh, estaban eh, Agustín y Tomás de Aquino, y también estaba Aristo- eh, Aristóteles y Platón, entre los temas que ustedes pusieron y yo tomé nota para las clases de repaso. Creo que vamos a empezar por todos los. El simulacro va a ser igual, la misma cantidad de puntos que el examen final de 100 puntos, que el examen de ingreso va a ser de 100 puntos. Son 50 preguntas de 2 puntos cada una, 100 puntos. Y voy a procurar también yo hacer ya así. El primer examen fue cortito porque fue una pruebita para ustedes. Pero yo voy a procurar también hacer 50 preguntas. De hecho, quería dedicarme la tarde a eso, pero por burocracia, por temas burocráticos que tengo que resolver antes de fin de mes, esta tarde no voy a poder. Pero, eh, sí o sí, en la semana van a tener, pero no se van a salvar de eso.
tenemos acá nuestro apunte. Bueno, veamos toda la... siguiendo con estoy siguiendo el orden de la lista, no el orden cronológico. Estoy haciendo el orden de pedidos de ustedes de la otra vez. Entonces, siguiendo el orden de pedidos, tenemos lo que sería la filosofía medieval, o sea, ustedes pidieron San Agustín y Santo Tomás. Entonces, empecemos por ahí. Como nosotros vimos, después de Aristóteles fue el último gran filósofo de la filosofía griega. Después de Aristóteles, las ciudades-estado ya se unifican por obra de Filipo de Macedonia y justamente el alumno de Aristóteles, Alejandro Magno. Y entonces Grecia pierde su hegemonía y surge el periodo de las escuelas morales, que es una etapa de la filosofía que no está en nuestro programa. ¿No? Está el helenismo, están los estoicos, los epicúreos. Surge ese periodo de las escuelas morales. Es un periodo muy interesante de la filosofía, pero nosotros no damos. Y ese es el último gran periodo de la filosofía antigua, porque el estoicismo llega incluso hasta los romanos. Séneca, por ejemplo, era estoico y era romano. Pero tras la caída del Imperio Romano, la filosofía que toma la hegemonía es la filosofía cristiana, o sea, el cristianismo. Porque el cristianismo ya era la religión oficial del imperio cuando estaba Roma, y al caer el imperio, justamente la única institución que nos cae es la iglesia. Entonces, ante la caída de Roma ya no hay más un imperio así grande, sino que se divide en pequeños feudos o reinos, y ellos son reinos, obviamente, que adoptan la religión cristiana. Como yo les expliqué en la clase de filosofía medieval, el cristianismo pasó a ser una religión de 12 personas, porque eran Jesús y sus apóstoles, a ser la religión del imperio tras la división del imperio romano a raíz de las políticas de Diocleciano. El imperio se dividió, entonces hubo un periodo de anarquía. Entonces cada uno había varios continentes, 4 continentes emperador. Uno de ellos, Constantino, vio la necesidad de unificar el imperio y entonces utilizó la religión, y por eso usó el cristianismo como religión oficial, para que el imperio esté unificado por la religión. Y por eso el cristianismo pasó a ser una religión hegemónica. Ahora bien, la filosofía cristiana se divide en dos etapas, que son la patrística y la escolástica. La patrística es el periodo donde se va formando la doctrina cristiana, porque el cristianismo no es que sale de la noche a la mañana, o sea, no es que la Biblia ya estaba ahí, todos los cristianos. El cristianismo tardó muchísimo en consolidarse. Se consolida recién 300 años después de la muerte de Jesús. En el 300 después de Cristo, recién el cristianismo se convierte en lo que nosotros conocemos ahora. De hecho, los primeros cristianos no se consideraban cristianos, sino que se consideraban, sino que se consideraban judíos, porque acuérdense que el cristiano es un judío que cree en el Mesías. O sea, los cristianos son judíos que creen que ya vino el Mesías, que es Jesús. También los judíos hasta ahora esperan al Mesías. Entonces los primeros cristianos los apóstoles eran todos judíos, pero después se tuvo que diferenciar, porque obviamente los judíos rechazan, y entonces se tuvo que diferenciar, y ahí se hizo el cristianismo. Y tardó muchísimo el cristianismo en conciliarse con una religión. Entonces había
en esta época había un montón de corrientes cristianas, había un montón de doctrinas, muchas veces contrarias entre sí. Y al unificarse el Imperio Romano, Constantino dice, bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo. Y le elige a un grupo de estudiosos de los textos sagrados y ellos arman la Biblia que nosotros conocemos ahora. La Biblia es una selección de textos y muchos textos se quedan afuera. Los famosos textos de evangelios apócrifos. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, todo eso se quedaron fuera. Entonces no es que el cristianismo, sino que el cristianismo se consolidó. El cristianismo no solamente tenía que consolidarse religiosamente, sino que también tenía que consolidarse intelectualmente, tenía que defenderse intelectualmente. Porque ahora que ya era la religión oficial del Estado, ya tenía que tener un sustento intelectual. No basta con decir, esta es mi fe, sino que ahora que sos la religión oficial, tenés que tener un sustento intelectual, tenés que fundamentar intelectualmente. Y para ello los cristianos se valen de Platón y Aristóteles, sobre todo de la filosofía de Platón, que es la que más le venía en pie a la iglesia. Se basan sobre todo en Platón. Aparte después, poco después de esto, o sea, con el fin del Imperio Romano, más o menos en la época de San Agustín, se perderían o la mayoría de los textos aristotélicos y recién se recuperarían a finales de la Edad Media, en la escolástica con los textos aristotélicos. Eso vamos a hablar cuando veamos escolástica. Entonces tenemos que tenemos que consolidarse intelectualmente, pero ¿ante qué tiene que defenderse el cristianismo? Primero del paganismo, o sea, la gente creía en otro dios, la gente creía en Zeus, entonces vos tenías que fundamentar por qué vos crees en Dios y no en Zeus, en Apolo, Y segundo, de las herejías. ¿Cuál es la diferencia entre un hereje y un pagano? Un pagano es alguien que directamente cree en otro dios. En cambio, un hereje es el que cree en el mismo Dios que vos, pero que no acepta la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? El dogma, lo que el aspecto religioso que vos no puede discutir. Si ustedes hicieron catecismo alguna vez, habrán rezado el credo en Dios Padre, todo. Bueno, ese es el credo. El credo es una síntesis del dogma cristiano, o sea, las cosas que vos tenés que aceptar para ser cristiano. El cristiano sí o sí tiene que creer que Jesús es hijo de Dios, porque si no, no es cristiano, por ejemplo. Eso es un dogma de fe. El cristiano tiene que creer también en la Inmaculada Concepción. Porque si no cree en la Inmaculada Concepción, quiere decir que Jesús no es hijo de Dios. El cristiano tiene que creer en la resurrección de Cristo. El cristiano tiene que creer en la santidad de la iglesia. Y todas esas cosas para ser cristiano. Si no, es un hereje. Y en esta época, en esta época es donde se consolida, entonces se tiene que deshacer de muchas doctrinas heréticas. Y había muchísimas doctrinas heréticas había en este periodo. El libro de Fernández menciona algunas, por ejemplo el maniqueísmo, que creía que el bien y el mal eran fuerzas iguales que estaban peleando por siempre, así tipo el yin yang. ¿Por qué eso es una herejía? Porque el mal no puede ser igual que Dios. Eso vamos a ver con San Agustín y con todo el problema del mal. No puede ser igual por eso que Dios, porque Dios es lo más poderoso. No puede haber nada que se le iguale a Dios. También había corrientes heréticas, como por ejemplo el gnosticismo, que creían que a Dios se le podía conocer a través de la elevación, y esto es una herejía, a través de la gnosis, porque es una herejía, porque eso quiere decir que vos no necesitas de la iglesia
ni de nadie para conocerle a Dios. Entonces, es una herejía. Había también corrientes heréticas que negaban eh, la humanidad de Cristo, o sea, que decían que Cristo era 100% divino, por tanto, Cristo no puede venir de una humana, porque si no, no sería un Dios, sería un semidios. Entonces, Cristo no puede venir de una humana, entonces había corrientes que decían que Cristo apareció así nomás, con un cuerpo ya adulto, así, apareció Cristo así, tipo Terminator, así. Había otras corrientes que negaban la Trinidad, que decían que Dios, Cristo y el Espíritu Santo eran tres entes distintos, no eran un solo ente. Y esto, como ustedes saben, va en contra del dogma de la Santísima Trinidad, establecido por el Papa Pío IX, pero ya hablado mucho desde mucho antes, desde el principio del cristianismo, que Jesús era Dios y que Dios era el Espíritu Santo también, que los tres eran lo mismo. Esto es interesante porque el dogma de la Trinidad choca con el principio lógico de identidad, que dice que una cosa es una cosa y no puede ser otra cosa. O sea, vos no puedes ser vos y tu hijo al mismo tiempo, porque tu hijo es otra cosa distinta de vos. Pero la iglesia responde que al ser Dios, Dios puede ser él, puede ser su hijo, puede ser quien quiera, porque es Dios y es omnipotente, o sea que todo lo puede. Había también corrientes que negaban el pecado original. El pecado original es esa corriente que sostiene que nosotros arrastramos el pecado desde que Adán y Eva comieron la manzana. Y que por eso la mujer tiene dolor de parto, por ejemplo. Es un castigo porque Eva fue la que agarró la manzana, entonces Dios le dijo, vos vas a parir con dolor y ustedes van a estar condenados a sufrir, a trabajar y a la muerte. Había corrientes que negaban esto. ¿Por qué? Porque el pecado original trae un problema, que es, o sea, más de un problema trae en realidad. Si el pecado original existe, y justamente el bautismo es para que nosotros nos limpiemos el pecado original, ¿qué pasa si un bebé muere antes de bautizarse? Si un bebé muere antes de bautizarse, no puede irse al cielo. Y tampoco puede irse al infierno. No puede irse al infierno porque es un alma inocente y no puede irse al cielo porque tiene todavía arrastra el pecado original. Entonces se crea un lugar llamado el purgatorio. Hay otros que hablan del limbo para que las almas inocentes estén ahí. Que sigue siendo ¿verdad? Sigue siendo un. Sí, es así mismo. Los que no se bautizan no pueden ir al cielo, porque no están bautizados y no están libres de pecado original, por tanto. Y acá hay otro problema que es que ustedes acuérdense que Jesús recién se bautiza a los 30 años, como Juan el Bautista. Sí, hacia el purgatorio del ex-vi. Tienes que bautizarte, hacer tu primera comunión, tu KBV. Bueno, acuérdense que Jesús recién se bautizó a los 30 años. Jesús vivió 30 años con pecado original. Entonces la iglesia, para solucionar esto, la iglesia dice, no, Jesús no tiene pecado original porque la Virgen fue concebida sin pecado original. Por tanto, todos somos pecadores menos la Virgen porque la Virgen fue concebida sin pecado original, o sea, la Virgen estaba exenta de eso. Dios le dio un free pass ahí a la Virgen porque iba a ser la mamá de su hijo. Y por eso Jesús nace sin pecado original. Sí, la Virgen no sufrió en el parto. Jesús nació con parto indoloro.
Y es más, la Virgen al morir automáticamente sube al cielo. No hace cola, no espera en la fila, no se va en la puerta con San Pedro, ella directo, pase directo. Entonces, esas son, es el problema eh, con el pecado original y Jesús y la Virgen y los bebés no bautizados. También hay corrientes heréticas que negaban a la Virgen. Porque la Virgen es todo un problema, porque la Virgen es, piensen ustedes, la Virgen es madre de Dios. O sea, Dios tiene mamá. Y eso crea toda una serie de problemas. Se le tiene que alabar a la Virgen. La Virgen, al ser madre de Dios, también es una deidad. No, la Virgen es solamente un humano. Pero es que crea una serie de problemas, como les dije. Yo siempre me río, yo soy respetuoso de las religiones, como les digo, yo soy consciente de que nuestros aspectos culturales, nuestra moral, son herencia de la religión judío-cristiana, te guste o no. Pero una frase que me hace reír a mí es la frase que dice, si Dios quiere y la Virgen lo permite. Siempre me hace reír porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, todo lo puede, está en todos lados y todo lo ve. Pero igual tiene que pedirle permiso a su mamá. Porque si Dios quiere y la Virgen lo permite, o sea, la Virgen le tiene que permitir. Pero esa es una frase producto del marianismo, o sea, de la adoración que la gente le tiene a la Virgen. Y justamente hay religiones o corrientes heréticas, incluso hasta ahora hay religiones como la protestante, que justamente le cuestionan a la Iglesia Católica el tema de la adoración a la Virgen. O sea, uno es protestante, algunos tiene amigos protestantes, van a saber que siempre se plaguean por eso, por el tema de la adoración a la Virgen. Pero los católicos que saben su doctrina, nos responden ellos que a la Virgen se le venera, no se la adora. La Virgen es venerable, no adorada. La Virgen es un modelo de mujer. Los santos son modelos de personas. Ni los santos ni la Virgen hacen milagros, los santos y la Virgen interceden por vos. Entonces, esas son las corrientes heréticas. Acuérdense la diferencia. Paganismo, creen otro Dios que no tiene nada que ver. Herejía, creen en el mismo Dios que vos, pero no está de acuerdo con la doctrina cristiana. O sea, no está de acuerdo con lo establecido por la iglesia. Eso que tenés que comer hostia, eso que tenés que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en la patrística la filosofía está supeditada a la religión. Los problemas filosóficos sirven para explicar la religión. También, también se aclaran cosas religiosas como por ejemplo el problema de la Trinidad. Ya vimos ese, si Dios es uno o es tres o cuánto lo que es Dios. Y también se aclara establecer la moral cristiana, porque acá, ¿qué es moral para un cristiano y qué no es moral para un cristiano? A ver, acá hay chat. Sí, no, exactamente no es mío. O sea, lo que dice la iglesia es que la Virgen intercede, la Virgen no hace milagros, sino que la Virgen intercede por vos. Por eso yo digo esa frase, si Dios quiere, la Virgen lo permite, una exageración. Es producto así de la gente nomás, del entusiasmo mariano de la gente nomás. Pero está mal porque la Virgen no tiene por qué permitirle nada a Dios, y Dios es omnipotente, Dios puede hacer todo. No tiene por qué pedirle permiso a nadie. La Virgen lo que hace es interceder por vos.
Entonces, la moral cristiana, ¿qué es moral? Por ejemplo, el sacrificio. En esta época se discutían cosas como si el que sacrificio de animales, o incluso un sacrificio humano, ¿es moral o no es moral? Porque había religiones, de hecho en América, eso no solamente en América, sino que en muchas partes del mundo, hay religiones que sacrifican humanos. Y no, el cristiano dice que no es moral ni de animales ni de humanos, porque por eso ya murió Cristo. Cristo murió por la humanidad, entonces la humanidad no tiene más que sacrificarse. Nadie tiene que sacrificarse porque Cristo ya murió, pues ya pagó la factura por nosotros. Y los mismos, los animales, porque Cristo es el Cordero de Dios. Entonces ya no hace falta más matar corderos. Antes en el Antiguo Testamento Dios sí quería que vos mates corderos, o sea, Dios para alabarle, pero ahora que su hijo, lo que era como un símbolo, era como un presagio de lo que iba a venir, era como algo simbólico el tema de matar corderitos. Pero ahora Cristo ya vino y sacrificó por todos, ya no tenés que estar matando corderitos, porque Él es el Cordero de Dios. Ni cordero ni ningún animal tiene que sacrificar. El sacrificio está mal visto por la religión cristiana. Entonces, esas son cosas de moral cristiana. ¿Qué es moral y qué no es moral para el cristiano? Y usted tiene que tener claro que la moral cristiana no es algo que ya está definido, no es algo que se define, sino que es algo que hasta ahora se está estableciendo. Hasta ahora se discute cuestiones morales. Por ejemplo, en la iglesia, el tema de temas como aborto, homosexualidad siguen estando en discusión por la iglesia. Pasemos a San Agustín. No necesariamente, Elías, comer carne es para alimentarte. Vos no le estás ofreciendo a Dios tu alimento. Es más, de hecho, vos le agradeces a Dios por tu alimento. O sea, vos no estás sacrificando gracias por la comida. No estás ofreciéndole a Dios ese, sino que vos lo que estás haciendo es nutrirte. Y sí, y los cristianos establecieron que es ético comer carne, eh, incluso carne de chancho, esa diferencia de los judíos y los musulmanes que no comen carne de chancho, porque es animal impuro. Pero los cristianos sí, salvo Viernes Santo que no se come carne. Aunque eso tiene trampita también porque el pescado es carne, pero bueno. Supuestamente Viernes Santo no se come carne porque hay que respetar el sacrificio de Cristo. Entonces Viernes Santo se come pescado, que es carne, pero por lo visto para los cristianos no es carne. Bien, bien, bien. Hablemos de San Agustín. San Agustín nació en Tagaste, en el África romana. Tuvo una vida muy dividida. Padre pagano, madre cristiana. Vivió la antigüedad y la edad media, o sea, él vivió en el final de la edad antigua y vio el comienzo de la edad media. Aunque en su época no decía, o sí, hoy es la edad media, no, nadie, pero él llegó a vivir la caída del Imperio Romano, cosa que le conmocionó mucho. Llegó a vivir la caída del imperio, por eso se le conoce a él como el último filósofo antiguo y el primer filósofo medieval. Se le conoce así. Entonces, él estaba entre el paganismo y el cristianismo, entre romano y no romano, porque terminó el Imperio Romano.
Entonces vivió tiempos muy tumultuosos y él siempre, siempre desde joven, él quería buscar una verdad. Entonces estuvo con varias corrientes, estuvo entre los maniqueos, la herejía esa que mencionamos, de que cree que el bien y el mal son iguales. Estuvo con varias escuelas y corrientes, pero ninguna le convencía. Hasta que a través de Platón descubre a Dios. Pero hay también que aclarar que Agustín no le estudia a Platón de forma directa. Agustín estudia a través del neoplatonismo, que es los comentaristas de Platón, como Plotino. Entonces, esto quiero que entiendan bien, porque así me salió a mí. Eso me acuerdo bien, me acuerdo de mi examen de ingreso, me salió así, que San Agustín estudió a través de la filosofía y te ponía Platón, eso para mí está mal porque era pretencioso, era capcioso el examen, pero te puso así Platón, y te puso neo platonismo. Y yo le marqué neoplatonismo porque San Agustín no aprendió directamente a través de Platón, sino que de comentaristas de Platón, los neoplatónicos, que son los que vinieron después, los platónicos que vinieron después de Platón, como Plotino. Y por eso hago énfasis en esto, porque a mí me salió. Después nunca más vi que salió eso, pero cuando yo, estoy hablando de los año 2007, que es el año que yo tomé el examen de ingreso, salió esto. Después yo por lo menos nunca vi que haya salido, se haya mencionado otra vez eso. Pero les digo por si las dudas. Bueno. Entonces a través de eso conoce a Dios y se convierte en obispo de Hipona. Y esto le permitió superar su escepticismo, porque él un tiempo cayó en un profundo escepticismo, que ya no quería más saber nada, porque ya nada era cierto, nada todo era... Y vivió la vida loca, se dedicó a andar de juerga, se dedicó, incluso llegó a tener un hijo debido a su vida licenciosa. Pero después se hizo santo, así que todo bien. Entonces, el primer problema que trata Agustín es de razón y fe. Este es un problema que siempre va a estar Tomás Aquino también va a tratar este problema, porque siempre la filosofía trata de conciliar así la razón y la fe. ¿Cuál es el lugar de la razón y cuál es el lugar de la fe? Y San Agustín primero dice que la razón ayuda al hombre a alcanzar los contenidos de la fe. O sea, a través de la razón podés alcanzar verdades de fe. Pero la fe es la que guía la razón, porque una razón sin fe es una razón ciega. Y la razón también contribuye a esclarecer los contenidos de la fe. Por ejemplo, los 10 mandamientos son contenido de fe, pero si uno analiza racionalmente, vas a ver que son para la mejoría de la vida humana, de la vida en sociedad humana, porque son leyes que intentan mejorar la convivencia humana. Y la razón ayuda al hombre a llegar a la fe mediante la iluminación. Hablemos un poco de la teoría del conocimiento de San Agustín. San Agustín, como dijimos, se basa en Platón y también cree que el conocimiento está en las ideas. Platón decía que el conocimiento está en la base de las cosas sensibles a las ideas. Solo que para San Agustín las ideas no estaban en el topo Urano, no estaban allá, sino que estaban en la mente de Dios. Es decir, Dios antes de crear el mundo ya tenía pensadas las cosas.
Y esto va más allá de lo que muchos de ustedes creen. Por ejemplo, esta mesa que está acá, que estoy tocando ahora. Dios, antes de crear el universo, Dios ya sabía que un carpintero iba a hacer esta mesa y que esta mesa iba a terminar eh, siendo un soporte donde está la computadora para que yo les dé clase a ustedes. O sea, Dios, antes de que carpintero creara la mesa, esta mesa ya estaba en la mente de Dios. Esta mesa concreta, esta mesa que está acá y ahora, estaba en la mente de Dios. Dios sabe incluso cuántos pelos tenés en tu cabeza. Dios, vos estabas en la mente de Dios antes incluso de que Dios cree el universo. Yo sabía que vos ibas a nacer y que ibas a hacer el cursillo de ingreso en el año 2021. Entre el año 2021 y 2022. Entonces todas las cosas están en la mente de Dios. Nosotros conocemos las cosas por los sentidos. Yo veo las cosas, eso lo tiene también a mi tía. Pero al conocer esas cosas, como decía Platón, sí, ella sabía, Alex, ella sabía, pero también sabía que ibas a intentarlo de nuevo. Bueno, entonces, nosotros conocemos las cosas sensibles y recordamos las ideas. ¿Por qué recordamos las ideas? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Dios nos da el conocimiento de las ideas a través de la gracia. O sea, el conocimiento es un don de Dios. Yo puedo conocer porque Dios hace que yo conozca. El mundo es una habitación oscura y Dios es la luz que ilumina. Sin Dios, vos no podrías conocer nada. Porque a través de la gracia, la idea de rojo que tiene está en la mente de Dios llega a vos. Por eso el conocimiento está en nuestro interior. Porque nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, tenemos, por gracia de Dios, la capacidad de conocer las cosas a través de las ideas de Dios. Entonces, así es el conocimiento. Como las ideas son eternas e inmutables, ya vimos eso con Platón, que la naturaleza no es, la naturaleza es perenne, perenne quiere decir que se, como la hoja, o sea, se hacen amarillas, se pudren, se corrompe, la naturaleza es corruptible, la idea es eterna, entonces la idea eterna solamente puede venir alguien que es eterno, o sea, Dios. O sea, nos tiene la de dos tipos de conocimiento, la razón inferior, que es la ciencia, tiene por objeto la ciencia, o sea, la ciencia que tiene por objeto el mundo sensible. La razón inferior es la ciencia, el conocimiento científico, tiene por objeto el mundo sensible. Aclaro que ciencia no es lo mismo en San Agustín que en la modernidad. No había método científico, no había... ciencia sería más bien el estudio de la naturaleza. Y tenemos la razón superior, que es el conocimiento de las ideas inmutables y eternas, o sea, el conocimiento de Dios. Tenemos conocimiento sensible, conocimiento, vamos a decir, que nos viene a traer los sentidos, y que nosotros podemos decir, esto es rojo, esto se cae, esto que sería el estudio de las cosas, y después tenemos el estudio de Dios, o sea, el estudio de las ideas, son inmutables, eternas. Y mediante estas ideas inmutables eternas, llegamos al conocimiento supremo que es Dios.
Por eso vemos que la teología es la ciencia y los otros son ciencias menores. La filosofía, la física, son todas ciencias menores. Hablemos de la creación. El acto de crear. Acuérdense que los griegos no hablaban de creación. Los griegos no nos hablaban de creación. ¿De qué nos hablaban los griegos? Hablaban de el arjé, el principio de todo. Pero la materia para el griego siempre existió algo. Siempre existió el arjé, siempre existió. En cambio, el griego no podía concebir la nada. Nosotros ya vimos eso con Parménides, no podían concebir la nada ellos. Porque de existir la nada sería algo. En cambio, el cristianismo sí trae la nada. De hecho, el Génesis dice que Dios creó el mundo a partir de la nada. Y algunas traducciones de la Biblia son muy simpáticas. Yo recuerdo en el colegio nosotros teníamos religión y la Biblia del colegio, no sé si era la Biblia latinoamericana o cuál, que Biblia, no me acuerdo más qué Biblia tenía en el colegio, pero a mí me hacía reír porque decía, en el principio Dios flotaba en la nada. Y yo me imaginaba así a Dios nadando así, de espalda así, con la pileta, en su pileta de nada así. Yo me imaginaba así a Dios y me cagaba de risa. ¿Cómo va a flotar en la nada? Pensaba yo así. Entonces, para San Agustín, la creación es ex nihilo. Eh, o sea, que Dios de la nada hizo algo. Y San Agustín defiende esto diciendo que hay tres tipos de creación. La primera por generación, cuando lo engendrado o lo creado deriva de tu sustancia misma. O sea, yo puedo crear saliva, eh, mi cuerpo puede crear uña, eh, una pareja puede crear un hijo, con nuestros genes podemos crear hijos, si sumamos los genes de otra persona, ¿verdad? Pero ya es generación. El hijo es algo generado por los padres, porque no necesitaron nada externo para... Después tenemos por fabricación, cuando necesita algo externo, por ejemplo, yo necesito madera para hacer una mesa o para hacer una silla, o necesito arcilla para hacer un cántaro, o necesito algo externo para hacer una cosa. Eso es por fabricación. O necesito agua y limón para hacerme una limonada. Eso ya es fabricación, cuando viene algo externo. Y después ya viene la creación de la nada, que es la creación verdadera. De Dios es el que puede crear, porque Dios es el único que puede crear sin necesidad de algo. Por eso la creación ex nihilo o de la nada es la creación propiamente dicha. Aquí viene Bianca. O sea, Dios es el único que verdaderamente crea, porque nosotros siempre necesitamos algo para crear. Pero Dios crea de la nada. Nosotros no podemos crear de la nada porque de hecho eso sería una violación de las leyes físicas. Sería una violación porque la física tiene el principio de conservación de la materia, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros no podemos crear algo sin materia previa, ya sea materia que esté en nosotros, nuestros genes, o materia que esté fuera, la madera, el metal. Pero Dios, como Dios está más allá de las leyes de la física, Él sí puede hacer algo de la nada, puede hacer lo que quiere, porque es
omnipotente, o sea que puede hacer todo. Todo lo puede. Por eso Dios es el único que verdaderamente crea. Nosotros no podemos romper la ley de conservación de la materia. O, dicho en términos de alquimia, no podemos romper la ley de equivalencia. Porque para tener algo necesitas dar algo a cambio. Esa es la ley de equivalencia. Que sería la versión alquímica de la ley de la conservación de la materia, que es la definición física de esa ley. Hablemos del mal. San Agustín es radical de decir que el mal no existe. No existe el mal, solamente existe ausencia de bien. El mal es la ausencia de algo. El mal no existe como tal, no es un ente como tal, sino que es carencia de algo. El mal siempre es una carencia. Por ejemplo, la envidia es una carencia. Vos envidias algo que el otro tiene y de lo que vos careces. Y todos los pecados, envidia, avaricia también es vos querés algo de lo que careces. Todos los pecados, la gula, lujuria, envidia, todos son carencias. El mal no existe, es una carencia de algo. Vos careces de algo y ahí el mal. Y lo que llamamos mal se divide en, eso que llamamos mal, esa carencia se divide en dos. El mal moral, que es fruto del pecado, como le dije, el pecado siempre es una carencia de algo, y es cuando el hombre antepone lo sensible a Dios. Los 7 pecados capitales son: existen pecados menores, pero los pecados capitales son los que te dan un pase directo al infierno. Lo que sí cometes sí o sí, abajo. Entonces, tenemos el mal moral, que es el pecado, que es cuando el hombre antepone lo sensible a Dios. El hombre se aleja de Dios, entonces ahí tiene una carencia que quiere compensar con algo sensible. Quiere compensar con comida, la gula, quiere compensar con tus deseos primarios, tenés la lujuria, querés compensar con dinero, ahí tenés avaricia. Entonces, esos son, el mal es eso. Y ese es el mal moral. Después tenemos el mal físico, que es producto del mal moral. Cuando vos cometés un pecado, sí o sí tenés consecuencias físicas. Si vos comes mucho, engordás. Si vos sos muy lujurioso, te puede dar una enfermedad. Entonces, ese es el mal físico. Y aparte, el mal físico es producto también de pecado. Recuerden que para la iglesia, el dolor de parto, que es un mal físico, es por el pecado de Eva. Y el que nosotros tengamos que morir y que tengamos es por culpa del pecado, porque es culpa del pecado original, que es lo que cometió Adán y Eva. Entonces, el mal físico es el pecado, consecuencia del mal moral. Entonces, no existe el mal, solamente existe ausencia de bien. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Y Dios permite el mal por
que nosotros tenemos libre albedrío. Eso también vimos con Leibniz. Leibniz, de hecho, tomaban prácticamente esto. Solo que Leibniz al mal moral, al mal físico le agregó el mal metafísico, que es el fruto de la imperfección misma de no ser Dios. Porque Leibniz decía, Dios no puede crear algo perfecto, porque si creas algo perfecto se estaría creando a sí mismo, así tipo Johnny Bravo, así, qué bueno soy. Y no puede, no, sería absurdo crearse a sí mismo otra vez, no tendría propósito eso. Entonces lo que crea es imperfecto. ¿Y por qué Dios crea el mundo? San Agustín dice, y Dios crea el mundo por amor. Dios crea el mundo porque nos ama. Y si Dios nos ama, ¿por qué permite el mal? Y porque nos da libre albedrío. Finalmente tenemos la filosofía de la historia de San Agustín, que está en su obra Ciudad de Dios. Las obras que tomamos de San Agustín son la Ciudad de Dios y las confesiones. Y en Ciudad de Dios San Agustín hace una filosofía de la historia, elabora la primera filosofía de la historia. ¿Por qué la primera? Si ya había historiadores como Herodoto, ya había historiadores como Polibio antes de San Agustín, pero ninguno de ellos se preguntó por el sentido de la historia, porque para ellos la historia era cíclica, o sea, no había sentido, era una asociación de cosas que se repetían. Eso vimos también con los pitagóricos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y también retoma en cierta forma Nietzsche con su eterno retorno. Confesiones y Ciudad de Dios, Amanda. Las confesiones y De Civita Dei, o la Ciudad de Dios. Entonces San Agustín dice que la historia tiene un sentido. A diferencia de los pensadores anteriores, San Agustín dice que la historia tiene un sentido. Y a diferencia de la historia cíclica, o sea, la historia redondita, San Agustín tiene una historia lineal, su historia es una rayita. Porque en la Biblia la historia empieza en el Génesis, o sea, la historia empieza cuando Dios creó. Esto es algo interesante, que de hecho estaba, profe, ¿y qué había antes de la creación? ¿Por qué no había historia antes de la creación? Porque antes de la creación no había tiempo, Dios crea el tiempo. Dios estaba fuera del tiempo de la creación. Con la creación recién viene el tiempo. Es una reflexión muy interesante de San Agustín. Es lo mismo que cuando Stephen Hawking decía que había antes del Big Bang, entre el Big Bang no había tiempo. El tiempo recién transcurre después del Big Bang. Pero hablando de San Agustín, volviendo a San Agustín, la historia empieza con la creación, porque ahí empieza el tiempo, y la historia termina con el Apocalipsis, porque ahí Dios viene y instala su reino en la tierra y juzga a los vivos y a los muertos, y todos los que quedan son felices. Todos los que quedan después del fin del mundo, que es el Apocalipsis, vivimos en paz y armonía con Dios. Ese es el fin de la historia. Entonces la historia tiene un sentido de la creación. ¿Cuál es el sentido de la historia? El plan de Dios es la salvación. Dios sabía que, obviamente como Dios es, acuérdense que Dios es omnisciente, omnipresente, o sea que Dios todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Está en todas partes, puede todo y sabe todo. Entonces Dios ya sabía que el diablo se iba a revelar y que el diablo le iba a tentar a Adán y Eva. Eso era, ya sabía, y era todo parte del el plan de Dios. Porque justamente al nosotros comer la manzana, adquirimos libre albedrío, porque adquirimos conocimiento del bien y el mal. Y ahí caímos en pecado, pero Dios ya tenía previsto eso, entonces por eso Dios envía a Jesús para salvarnos. Entonces Dios, el sentido de la humanidad es justamente la salvación. Y a diferencia de los maniqueos que decían que el bien y el mal iban a estar peleándose por siempre, en un ciclo eterno,
San Agustín decía que nosotros ya sabemos al final de la película, que el bien va a ganar, que Dios se va a imponer, porque está escrito eso en la Biblia. Palabra de Dios, te la vamos a enseñar. Entonces, está en la Biblia que... Entonces ya sabemos al final de la película. Así como cuando vemos Titanic y sabemos que se va a morir DiCaprio. Perdón por el spoiler, pero se va a morir. Es una película del 99, así que creo que creo que ya no se puede considerar spoiler eso. Bueno, el punto es que se sabe al final de la historia, se sabe que vamos a ser salvos. Entonces al final el bien se impone sobre el mal. San Agustín dice que en nuestras almas hay una lucha entre el bien y el mal, entre lo terrenal, o sea, las cosas que nosotros nos pegamos, y lo espiritual. El bien es lo espiritual y el mal es lo terrenal, porque lo terrenal es lo que te tienta. Te tienta la comida, te tienta las chicas o los chicos lindos, te tienta la plata, te tienta lo que tiene tu prójimo, todo eso te tienta, lo físico, vos tenés que elevarte de lo espiritual. Pero siempre tenemos esa lucha, porque nosotros, como vimos en la noticia, que nosotros por naturaleza le buscamos a Dios. Nuestra naturaleza es buscar a Dios. Entonces, eso quiere decir que eh, tenemos un lado, pero también tenemos un lado físico, que es el lado que se apega a lo sensible, que se apega a las cosas que le gusta, la comida, que le gusta el contacto físico, que le gusta todas esas cosas. Entonces tenemos a dos naturaleza y al final se va a imponer la espiritual, en esa lucha se impone siempre la espiritual. Pero esa lucha no es solamente a nivel de el hombre que tiene que salvarse anteponiendo lo espiritual, sino que también es lucha entre pueblos. Los pueblos también tienen su Jerusalén terrenal, su lucha y su Jerusalén espiritual, su Jerusalén celestial. Los pueblos también tienen sus tendencias históricas y los pueblos también, por ejemplo, los romanos tenían su lado espiritual, o sea, los romanos fueron padres de las leyes, del derecho romano, pero también tienen su lado terrenal, su lado corrupto, vamos a decir que los juegos de gladiadores, las fiestas bacanales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Y esos conflictos están en la historia. Y los pueblos, cuando se apegan a lo celestial, a las Jerusalén celestial, o sea, cuando siguen su lado espiritual, los pueblos prosperan. Y cuando siguen su lado terrenal, los pueblos decaen. Y esa es la razón por la que las civilizaciones tienen un auge y una decadencia así. Roma, por ejemplo, triunfó el lado espiritual, el lado terrenal, perdón, y por eso Roma decayó. Entonces, esa es la teoría de San Agustín sobre la ciudad de Dios. Creo que del interiorismo agustiniano, del Sin Falium Sum, eh, ya hablamos nosotros, pero si ustedes quieren que explique eso, podemos explicar antes de pasar a la escolástica. El Sin Falium Sum. Bueno, voy a explicar. Como nosotros vimos, como acá vimos en su teoría de conocimiento, San Agustín, el hombre busca a Dios y a través de Dios que conoce las cosas. Y tiene que buscar a Dios. ¿Dónde le encuentra a Dios? A Dios no le encuentra en los pájaros ni en las plantas. A Dios le encuentra en su interior, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, el espíritu. Por eso en nuestro interior le encontramos a Dios. Eso es San Agustín. Como ustedes saben, San Agustín cayó en un profundo escepticismo. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Era su duda. ¿Dónde está la verdad? Ese era esa era la duda de San Agustín. Y él se da cuenta que la verdad no está hasta que se da cuenta de que él está buscando la verdad y de que él es el que tiene dudas.
Y es porque está dudando, está buscando la verdad. Entonces él dice, si hierro, si fallo, en buscar la verdad, pero que tengo una verdad que es que estoy buscando la verdad. Entonces ahí viene el tema sin falium sum. Entonces, en esa búsqueda de la verdad es donde está el conocimiento, donde está Dios. Por eso la verdad está en nosotros, en nuestro interior. Esto, como ustedes saben, vas a tomar Descartes. Recuerden que Descartes, antes de estudiar con los jesuitas, Descartes estudió con los monjes agustinos, o sea, con los partidarios de San Agustín, y con los monjes que siguen la doctrina de San Agustín, los monjes agustinos. Creo que hasta ahora existen los monjes agustinos, si no me equivoco. Después voy a googlear y les voy a decir si existen o no todavía. Hasta ahora existen, entonces de ahí saca Descartes el pienso luego existo. Toma ese infalium sum de San Agustín. Bueno, ahora leemos las escolásticas. Las escolásticas cuando se establecieron las distintas escuelas cristianas. Como ustedes saben, y esto se ve hasta ahora, surgen distintas corrientes religiosas, distintas doctrinas religiosas, todas obviamente cristianas, todas no hay, acá ya no hay más, ya estamos hablando más de corrientes heréticas, sino que estamos hablando de corrientes, órdenes religiosas. Por ejemplo, los franciscanos, que están, esos sí están hasta ahora, los franciscanos, los dominicos, que son los curas que se visten de negro y con el coso blanco acá, y que después también están los betarramitas, que eran los curas de mi colegio, eran todos betarramitas. Los de San José también son todos betarramitas. Y así. Los benedictinos, entonces surgen varias corrientes religiosas que si bien todas están de acuerdo en el dogma, o sea, todas están de acuerdo en lo básico, en lo estructural del cristianismo, difieren entre sí. Por ejemplo, los franciscanos hacen énfasis más en la pobreza, en la humildad de Dios. En cambio, los dominicos hacen más énfasis en la moral religiosa. Entonces, más en la moral que cosas que en el voto de pobreza y en la falta de posesiones. Entonces son corrientes distintas. Y cada una de estas corrientes establece sus escuelas. Establecen las escuelas cristianas. Y ahí, por eso surge el periodo escolástica. Y todas las escuelas, como te dije, se basaban en la filosofía. Pero en este periodo la filosofía seguía siendo esclava de la teología. O sea, la filosofía servía para aclarar las verdades religiosas. O para iluminarnos en el debate religioso. Por eso los debates eran sobre temas religiosos y por eso ahora se dice, por ejemplo, escolástico cuando una discusión escolástica se dice cuando una discusión no te lleva a nada. Y se investigaba el dogma de la iglesia. A ver, otra cosa más. Y las tendencias las tendencias, la disputa más grande fue la disputa de los universales, que no están en el programa, por eso yo no me tengo tanto que explicar, pero básicamente es el debate universal, es si la idea de mesa existe o es solamente una palabra que usamos para nombrar las cosas. Santo Tomás, por ejemplo, la realista decía que la idea sí existe, la idea de mesa. No existe como un ente, pero existe la idea de mesa, aplicada a todas las mesas. La idea de mesa existe en todas las mesas. Todas estas mesas tienen la idea de mesa. En cambio, los no militares dicen que mesa es solamente una palabra que yo uso para nombrar esta cosa. Santo Tomás dice que no, porque esta mesa tiene una esencia, tiene algo que le hace ser mesa.
Entonces, ya mismo con Aristóteles, ya mismo con las categorías. En cambio, Ockham decía que no, que mesa es un constructo lingüístico que yo uso para hablarle a eso. Por suerte para ustedes esto no sale porque es más complicado. Yo les explico así a grandes rasgos, pero es mucho más complicado que esto. Pero no está en el programa esto, así que los escolásticos también, igual que los de la patrística, se valían de Platón y Aristóteles. Solo que los escolásticos tienen la ventaja que acá sí le conocemos a Aristóteles directamente. Porque se encontró el cuerpo aristotélico, y eso vamos a explicar ahora mismo. Por eso, uno de los factores que orienta el pensamiento escolástico es justamente el conocimiento de Aristóteles, de las obras de Aristóteles, del corpus aristotélico. En la Edad Media, como ustedes saben, ocurrieron las cruzadas. En las cruzadas era la lucha entre árabes y árabes musulmanes y cristianos por, eh, por conquistar la ciudad de Dios. Me parece que Jerusalén es la ciudad más disputada del mundo porque los judíos dicen que es la ciudad de su religión, que es la tierra que le prometió Dios, por eso es de ellos. Los cristianos dicen que ahí es donde Jesús sufrió su martirio y por eso la ciudad de Jerusalén tiene que ser cristiana. Y los musulmanes dicen que en Jerusalén fue donde su profeta Mahoma se elevó a los cielos y por eso tiene que ser. Y donde Mahoma recibió la palabra de Alá y por eso tiene que ser musulmana. Entonces, por eso todas las religiones, casi todas las religiones, menos los budistas están ahí tranquilos. Sí, peleense por su pedazo de arena, dicen los budistas, pero todas las religiones se pelean por Jerusalén, por eso hasta ahora hay conflictos. Ustedes seguramente han escuchado el conflicto entre judíos, palestinos, cristianos por Jerusalén. Hasta ahora, eso es un problema que empieza desde las cruzadas. Imagínense ustedes, ya tiene más de 1000 años este problema. Pelearse por un pedazo de desierto 1000 años, solamente los humanos podemos hacer eso. El punto es que en las cruzadas no solamente hay guerra, sino que también hay choques culturales. Y ahí los europeos cristianos se enteran de que los copistas árabes habían copiado las obras de Aristóteles. Ellos creían que perdían la obra de Aristóteles, pero por suerte los copistas árabes salvaron la obra de Aristóteles. La obra de Aristóteles se perdió durante todos los saqueos que hubo en el Imperio Romano y durante la quema de la Biblioteca de Alejandría. Pero por suerte los árabes copiaron. Los copistas son los que agarran y copiaban libros. Su trabajo de los copistas era copiar libros. Entonces se encontró Aristóteles y esto causa una revolución. Porque acá empieza la iglesia a meter la doctrina aristotélica, que primero se resiste, primero la iglesia no quiere, pero después Aristóteles se impone con Alberto Magno y su discípulo, que es Tomás de Aquino, del que vamos a hablar en breve. Después tenemos que surgen las universidades. Acá surgen la estructura religiosa. Si bien la universidad, como conocemos nosotros, es moderna, muchas aspectos de la universidad surgen en esta época. Por ejemplo, los títulos universitarios. Licenciados, ustedes cuando se reciban van a ser licenciados. O sea que van a tener licencia para enseñar. Eso, porque eso quiere decir licenciado. Licencia para enseñar la doctrina quiere decir licenciado. Y doctor quiere decir que ya es doctor en el manejo, o sea, que ya se maneja la doctrina. Eso es el título de doctor. Entonces esos son títulos que herencia medieval. Cuando ustedes se gradúen, si es que la pandemia permite, ¿verdad? Porque van a graduarse con toga y con gorrito, todo por el, y eso es herencia medieval. Otra cosa importante acá es que empieza la actividad científica, o sea, acá en la escolástica, mismo que todavía estaba mal visto el estudio de la naturaleza, pero acá ya está empezando a ser bien visto, y los monjes ya empiezan a hacer labor científica, y empiezan a estudiar la naturaleza. Yo le di el ejemplo de una monja llamada Hildegarda de Bingen, que hizo estudios de lingüística, de literatura, de la música, y también hizo estudios de botánica. O sea, estudiaba las plantas y eso. Y de hecho, uno de sus aportes en botánica fue el ponerle lúpulo a la cerveza, que hace que la cerveza tenga mejor sabor y hace que la cerveza dure más. O sea que
la cerveza moderna, la cerveza como conocemos ahora, le debemos a Hildegard de Bingen, ciencia medieval. Por eso es errónea, no es del todo cierta esa imagen de la Edad Media como una época anticientífica, una época de superstición, porque sobre todo en este periodo, que va del siglo IX al XIII, se establece la actividad científica, se empieza a hacer ciencia. Y de hecho en la Edad Media hubo hacer, por ejemplo, la notación musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, es medieval. El estribo del caballo, si bien se usaban en Oriente, en la Edad Antigua, se difunde en la Edad Media. Se mejoran los molinos, o sea, hay mucho avance en la Edad Media. No es cierto que la teología era la ciencia que mandaba y era la ciencia. Y es cierto también que había mucho monopolio ideológico de la iglesia, pero tampoco que era una época anticientífica de superstición. Como podemos ver, los monjes ya investigaban, ya hacían ciencia. Hablemos de Santo Tomás. Como dijimos, Santo Tomás fue un pensador muy prolífico, que de joven ya quiso entrar en una obra religiosa. Recordemos que su familia no quiso, primero le encerró y después no pudo retenerle. Entonces lo que hace es, le quieren mandar una prostituta para hacer cambio de opinión. ¿Se acuerdan? Creo que ya les conté yo todo eso. No logra, entonces al final Santo Tomás entra en una obra religiosa, dedica casi toda su vida a hacer la suma teológica, de repente deja de escribir, y le preguntan por qué, porque dijo que Dios le dio una revelación, y que lo que él escribió no era nada antes comparado con lo que Dios le reveló, entonces dejó de escribir. Y poco después de eso muere. Santo Tomás también se ocupa del tema de razón y fe, y dice que, primero, parte de lo evidente, la razón y fe son distintas. La razón se ocupa de lo sensible y la fe se ocupa de lo que va más allá de la razón. Sin embargo, en Santo Tomás hay verdades comunes. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. Vos deducís, como decía Aristóteles, que todo cambia de permanencia, eso te dice la razón. Entonces, cuando yo me muera, no solamente mi cuerpo va a tener que tener cambio, sino que también mi esencia va a tener que tener cambio y permanencia. Entonces quiere decir que algo de mi esencia va a permanecer, por tanto tiene que haber un alma. Entonces decía, yo también, vos ves cosas creadas, esto vamos a entender mejor con la vida, vos ves cosas creadas, por tanto tiene que haber un creador. Y la ley natural, vos ves que la naturaleza tiene orden y funcionamiento ante leyes, entonces tiene que haber leyes naturales. Esto se puede llegar tanto por razón como por la fe. Por tanto, para Santo Tomás es imposible conflicto de razón y fe. ¿Por qué hay conflicto de razón y fe? Hay por dos razones. O porque se malinterpreta la fe. Por ejemplo, yo les di el ejemplo de los terraplanistas que dicen que la Tierra es plana porque la Biblia dice que la Tierra es plana. Y la Biblia no dice, o sea, la Biblia habla de plano, pero plano se puede interpretar como planicie. Aparte la Biblia habla de orden, o sea, un orden es un redondo. Entonces se malinterpreta la fe. Lo mismo cuando dice que el hombre está hecho de barro. Que no puede existir la evolución porque el hombre está hecho de barro, que el hombre no puede ser, que el hombre es hijo de Dios, no hijo del mono. Y que Eva está hecho de nuestra costilla. Entonces eso es una interpretación alegórica, no es literal. O sea, no es que Dios en realidad le sacó la costilla a Adán y le hizo a Eva de su costilla. Sino lo que te quiere decir es que los dos son de la misma carne, que los dos son las mismas cosas. Eso es lo que te quiere decir, lo tenés que interpretar literalmente. Entonces ahí hay mala interpretación de la fe. Pero también hay veces que la razón se excede, que la razón quiere explicar cosas que no puede explicar, por ejemplo, los milagros. Uno puede explicar cómo Jesús viola todas las leyes de la física y convierte agua en vino, porque es Jesús puede hacer lo que es Jesús, y Jesús es Dios, y Dios puede hacer lo que quiere. Eso es milagro. Bueno, mira, tenés que creer, no tenés que explicar. Lo que no se puede explicar es milagro, no es. Entonces, por eso es imposible conflicto de razón y fe.
Ahora hablemos de las cinco vías. Las cinco vías, como yo les dije, Santo Tomás se decía que la síntesis de Dios es cuestión de fe, o sea, vos tenés que creer. Pero las cinco vías también no son para el no creyente. Decirle al ateo que existe Dios es como decirle es como intentar explicar a un ateo que Dios existe, es como explicarle a un cerrista que Olimpia es mejor, o explicarle a un olimpista que Cerro es mejor. No vas a poder. Entonces, si es que no vas a poder, ¿por qué Santo Tomás hizo las cinco vías? Santo Tomás hizo las cinco vías por dos razones. Primero, para demostrar que a Dios se puede llegar no solamente por la fe, sino por la razón. Y segundo, para combatir a las pruebas a priori de la existencia de Dios. Por ejemplo, pruebas a priori son el argumento de San Anselmo. San Anselmo decía, Dios es lo más perfecto que existe. No puede haber nada más perfecto que Dios. Ahora bien, lo que existe es más perfecto que lo que no existe. Si yo te digo a ustedes que quieren ustedes un 100.000 de verdad o un 100.000 imaginario, un 100.000 que está en tu mente. Obviamente querés un 100.000 de verdad. Entonces, si Dios es lo más perfecto y lo que existe es más perfecto que lo que no existe, Dios tiene que existir necesariamente, porque si Dios no existiese no sería perfecto, entonces no sería Dios. Por eso, por tanto, Dios existe. Santo Tomás decía que San Anselmo, el argumento de San Anselmo era un lindo ejercicio de lógica, pero que no te llevaba a nada. Que las pruebas de Dios tienen que partir de cosas que nosotros podamos comprobar. Y por eso, lo primero que hace Santo Tomás es establecer un punto de partida, o sea, partir de cosas que se puedan probar. Por ejemplo, existe el huevo. Después, la segunda etapa es el principio de causalidad. El huevo existe, pero el huevo no puede existir por sí solo. El huevo tiene que haber sido causado por algo. En este caso tuvo que haber sido puesto por una gallina para existir. Pero acá viene el tercer punto, que es la gallina no puede existir tampoco por sí sola, tiene que venir un huevo. Y el huevo no puede existir por sí sola, tiene que venir una gallina. Y la gallina no puede existir por sí sola, tiene que venir un huevo. Y el huevo no puede venir. Entonces, volvemos otra vez acá al tema de la gallina y el huevo. Y por lo tanto, extraña. Entonces tiene que haber algo que cause todo. Tiene que haber un punto de llegada, porque no podemos estar para siempre con la gallina y el huevo. Entonces tiene que haber algo. Entonces ese algo es Dios. Dios tiene que crear las cosas para que las cosas tengan causalidad. O sea, tiene que haber una causa que es Dios. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas son las cinco vías. La primera es la del motor inmóvil o la del primer motor, como ustedes quieran llamarle. Todo lo que se mueve es movido por algo. ¿Por qué yo muevo mi mano? Porque pienso mover mi mano. ¿Cómo muevo mi mano? Porque mi sistema nervioso, ordena mi cerebro que yo ordené. ¿Cómo se mueve mi sistema nervioso? Mi sistema nervioso se mueve por impulsos eléctricos. ¿Cómo se mueve la electricidad? La electricidad se mueve por movimientos de átomos atómicos, carga negativa, carga positiva. ¿Cómo se mueven los átomos? Por el movimiento de las partículas subatómicas. ¿Cómo se mueven las partículas subatómicas? Por el movimiento de las subpartículas. Y así, hasta cómo se mueve. Entonces, tarde o temprano, cómo se mueve todo, tenemos que llegar a Dios. Porque el movimiento no puede llegar hasta el infinito. Como ya vimos en el punto anterior. Entonces, tiene que haber algo que empiece el movimiento para que a su vez no sea movido por nada. Y eso es el primer motor. De esto ya nos habló Aristóteles. Aristóteles ya dijo, cuando vimos lo de la gallina, cuando Aristóteles vio lo de la gallina del huevo, dijo, tiene que haber un primer motor, o sea, algo que haya empezado el movimiento, que haya empezado con el movimiento gallina, huevo, pero que a su vez no haya sido movido por nada. Ahora lo que hizo Santo Tomás es decir que ese motor es Dios. Aristóteles nunca le llamó Dios al primer motor.
Tomás dijo, ese primer motor que da Aristóteles es Dios. Dios es la causa del movimiento. Ahora la segunda vía es la causa eficiente o la causa incausada. Toda causa es causada por algo. Pero esto no puede ser eterno, o sea, ya vimos nosotros. Gallina, huevo, gallina, huevo. La gallina tiene que tener una causa. La gallina viene de un huevo. El huevo tiene que tener una causa, viene una gallina. Y así sucesivamente. Pero eso no puede ser tan infinito, entonces tiene que haber algo que haya causado eso. Pero que a su vez algo no sea causado por nada, porque como dijimos, no puede ser tan infinito. Si Dios fuese causado por algo, tendría que buscar la causa de ese algo que le causó a Dios y la causa de la causa de la causa de la causa. Y eso no puede ser. Entonces, tiene que haber una causa que sea la causa de todo, pero que eso no sea causada por nada. Y ese algo es Dios. Y Dios está. Dios es la causa incausada. O sea, cuando le preguntabas a Santo Tomás que vino primero la gallina del huevo, decía Dios vino primero. Y Dios creó la gallina y la gallina puso huevos. Después tenemos lo contingente y lo necesario. Lo contingente es lo que puede ser y no ser. Nosotros podemos ser y no ser, somos contingentes. Pero lo contingente es creado también por cosas contingentes. Entonces hay un momento que no fue. Entonces tiene que haber un ser necesario que cree las cosas contingentes. Y ese ser necesario es, adivinen, Dios. La cuarta vía es la verdad de perfección. Existen cosas más perfectas que otras, pero tiene que haber un límite de la perfección, porque si no la perfección no existiría. Sería un concepto vacuo. Tiene que haber una realidad supraperfecta que no pueda permitir más perfección que eso. Y esa realidad es Dios. Dios es la perfección suma. Lo más perfecto de lo perfecto es Dios. El culmine de la perfección. Y finalmente tenemos la vía del orden del mundo, que es que todo orden tiene que tener un ordenador. Y al universo tener orden, al universo funcionar de forma ordenada, el universo tiene que tener, alguien tuvo que haber ordenado su universo. Y ese alguien es, adivinen, Dios. Después tenemos los entes, esto ya vimos, existen entes contingentes y entes necesarios. Acá se toma lo que agrega es que en los entes contingentes la esencia está separada de la existencia, porque nosotros podemos ser y no ser. Entonces mi existencia no se corresponde necesariamente con mi esencia. Porque una cosa es ser, otra cosa es ser en acto. Yo, por ejemplo, ahora soy en acto, voy a dejar de ser, voy a dejar de existir cuando deje de ser. Entonces yo ahora tengo ciencia de existencia, después voy a perder la existencia y solamente va a quedar de mí mis recuerdos, mi esencia, así, cómo se acuerda de mí, Si por ejemplo hablamos de nuestros hijos, creo que ninguno de nosotros tiene hijos, ellos tienen esencia en el sentido que tienen potencialidad, o sea, pueden ser, pero todavía no son, entonces no tienen existencia. Por eso somos seres contingentes, porque nuestra esencia y nuestra existencia son aparte. Eso también ya vimos con Sartre, solo que Sartre invierte el papel. La existencia precede a la esencia. Después tenemos a Dios, que Dios sí es un ser necesario, porque Dios, esencia se identifica con existencia. Dios no puede no existir, por tanto en Dios están juntos su esencia y su existencia. Es imposible que Dios no exista, Dios no puede no existir, porque Dios es. Después tenemos la antropología atomista. Santo Tomás era monista y esto le creó problemas con la iglesia. Por eso, de hecho, creo que ya les conté la clase pasada, la clase que dimos Tomás, que la suma teológica casi fue prohibida. Y una de las cosas que a la iglesia no le gustaba a Aristóteles es que Aristóteles era monista, o sea que el cuerpo y alma están integrados, son uno solo, no están separados.
Porque la iglesia, la doctrina cristiana dice que cuando nos morimos nos vamos al cielo y nuestro cuerpo queda. Pero Santo Tomás Aquino adopta el monismo. Y esto le crea problemas con la religión. Pero Santo Tomás se defiende muy bien. Él argumenta, cuerpo y alma son uno. Y cuando vos te morís, lo que pasa es que vos adquirís un cuerpo espiritual. Tenés un cuerpo espiritual. Y se fundamenta él en la iglesia. Porque acuérdense que Cristo, en la doctrina cristiana se fundamenta, porque acuérdense que Cristo resucita en cuerpo y alma. Cristo a Santo Tomás Apóstol, que no es este Tomás, es otro Tomás. El apóstol que vivió en la época de Cristo, Santo Tomás vivió más de como 10 siglos después de Cristo. Parece que Cristo le mostró su llaga, eso el agujero de su cruz le mostró hacia, para que creas. Que Santo Tomás dijo, ver para creer, y le mostró así. Acá, mira, soy yo. Entonces Cristo resucitó en cuerpo y alma. Por eso Santo Tomás usa eso para fundamentar su monismo. La diferencia entre nosotros y Cristo es que nosotros no somos tan pro como Jesús, entonces no podemos resucitar con nuestro mismo cuerpo así directo, así, sino que tenemos un cuerpo espiritual. Nosotros no podemos así levantarnos con nuestro propio cuerpo se queda acá, se queda en el mundo terrenal, nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo espiritual sí se va con nuestra alma al cielo. Exactamente, nosotros no somos de Walking Dead, Jesús sí se levantó porque era pro, él se levantó con su cuerpo así, con todas las heridas, las llagas de la cruz, todo así se levantó y se fue, hola, dijo así. Si bien el alma está integrada al cuerpo, se pueden distinguir tipos de alma de acuerdo a... parece que para Santo Tomás, para Aristóteles, si el cuerpo era el ojo, el alma sería la visión. Entonces el alma está ligada al cuerpo, así como la visión está ligada al ojo. Tomás decía lo mismo. Sin embargo, Tomás podía distinguir tipos de alma en función a las cualidades que tenés físicamente. Por ejemplo, las plantas tienen alma vegetativa porque pueden reproducirse y nutrirse. Esas son las características de la planta. Es la forma más básica de vida. Hoy sabemos que no es la más básica, que ya sabemos que hay bacterias y que son seres unicelulares que son... Pero en la época no se sabía eso, ¿verdad? Después tenemos la alma vegetativa, tenemos el alma sensitiva, que es de los seres sensibles, los seres que pueden sentir, que poseen sensibilidad, o sea, poseen la capacidad de sentir. Después tenemos el alma locomotiva, que es el alma propia de los animales superiores, que es el alma que puede la capacidad de moverse de forma voluntaria. Por ejemplo, un perrito, un gato, se puede mover de forma voluntaria, ¿no? Como la planta no se puede mover de forma voluntaria. En cambio, el perro y el gato sí. Y finalmente tenemos, por eso ya les conté yo, pero el chiste de mi profesor de filosofía de cosmología, de la naturaleza sería ahora, Aranda Prete, era aristotélico tomista. Él decía que está mal decir automóvil, porque el automóvil no es un automóvil, el automóvil no se mueve por sí solo, no se mueve por su voluntad. Un auto se mueve porque vos le movés. Entonces él decía, nosotros somos ente automóviles. Está mal decirle automóvil al automóvil, porque el automóvil no es automóvil. Después tenemos el alma intelectiva que tiene razón y tiene voluntad. O sea, nosotros tenemos la capacidad de razonar y tenemos la voluntad, o sea, podemos hacer o no hacer. Un animal no tiene voluntad, un animal está supeditado a su instinto. Un animal no tiene voluntad, es esclavo de su instinto. Nosotros, en cambio, no. En teoría, ¿verdad? Porque hay humanos que son re esclavos de su instinto, pero nosotros, en realidad nosotros podemos reprimir esos instintos, suprimir esos instintos. Tenemos razón, tenemos la capacidad de razonar. Por eso el ser humano es el único animal que peca, porque tiene voluntad y tiene razón. El humano sabe lo que está mal y está bien y tiene la voluntad para hacer el mal o el bien.
A un animal vos no lo podés juzgar por homicidio, porque el animal mata por instinto. En cambio, un humano sí le puede. Aunque hay también un debate eso, porque hay gente que dice que animales como delfines y a veces algunos primates matan por placer, ¿verdad? Pero el punto es que el animal no es racional, nosotros sí tenemos razón y tenemos voluntad para hacer las cosas. Apetitiva forma parte de... espera, una pregunta, no me estoy acordando si la apetitiva era, dependía de lo sensitivo o de lo locomotivo. Creo que depende de la locomotiva, que tiene apetición, tiene la capacidad de... Esa es la apetitiva, tiene apetición, pero es parte de los animales superiores. Apetición quiere decir que tiene la capacidad, la tendencia de hacia algo, quiere algo. Y sí, por eso, instintiva, de lo mismo. Nosotros y los animales queremos algo. O por ejemplo, estás cocinando un asado y tu perrito ya viene ahí. Quiere. Por eso está ligada al alma locomotiva, entonces. Porque tenía razón, porque si los animales es alma locomotiva. Solamente, además, el sentido que tiene la capacidad de sentir, que puede sentir eh, dolor, puede sentir placer, puede sentir. Es propio de los animales inferiores, o sea, los animales que tienen cierta capacidad, por ejemplo, las medusas, no sé. Las medusas sienten dolor, sienten. Tienen ya una especie de sistema nervioso. Eh, Elías, vos tenés tu texto separado, apetitivo de locomotivo. Ah, ya. Ah, el de Fernández. Ya, ya, ya. Yo te hice en base al resumen de... Por eso es bueno que ustedes vayan leyendo los dos resúmenes. Hay dos profesores que hicieron un resumen de esto. Fernández y Mosteiros. Entonces, está bien el día, me parece, y me parece muy bien que hagas esa aclaración. Entonces, separan ustedes, si quieren, acopien este esquema y entre sensitiva y la cognitiva pongan eh, apetitiva. Pero en realidad, la apetitiva forma parte, porque es parte del alma de los animales superiores. Acá, pero, eh, como ustedes pueden ver, depende del texto, la clasificación de los... los mismos también les recomiendo que hagan, eso a lo mejor podemos hacer el próximo repaso. Ver, voy a hacer una tabla comparativa entre los dos libros, porque en los dos están diferentes las categorías aristotélicas. O sea, son las mismas cosas, pero están de forma diferente. Vamos a hacer eso para estudiar la próxima clase, si les parece bien. Perfecto. Y gracias, Elia, por... Ahora voy a consultar el texto de Fernández. Yo intercalo los dos textos, pero en este caso me guié por el texto de Mosteiros.
Entonces, me gusta que ustedes vayan a ir a la par. De hecho, me ayuda muchísimo eso porque ustedes van ahí comparando. Ahora tenemos la ética. Igual que para Aristóteles, para Tomás Aquino, la felicidad es la finalidad del hombre. Pero la felicidad se encuentra en Dios. Por eso la moral es el movimiento del alma del hombre hacia Dios. Y como ustedes saben, tenemos 3 tipos de leyes. Primero tenemos las leyes de Dios, que son las leyes divinas. Dios estableció lo que es lo bueno y lo malo, Dios hizo. Entonces, y esa ley se refleja en la ley natural. La naturaleza se rige por leyes, como ustedes saben. Las estaciones tienen su orden, los planetas tienen una órbita determinada. La naturaleza tiene leyes, las leyes de la física. Las leyes. Y también tenemos las leyes positivas, que son las leyes del hombre. Y todas estas leyes son reflejos de la ley divina. Por ejemplo, robar está mal porque la naturaleza me dio a mí medios para hacerme los bienes. Entonces robar es atentar contra la naturaleza porque yo estoy haciendo algo antinatural, porque no estoy usando mis capacidades para lo que tengo que usar. Y también está mal ante la ley eterna porque es un pecado ante Dios. Acuérdense que uno de los mandamientos es no robarás. Matar también está en contra de la naturaleza porque la tendencia de la vida es, obviamente, vivir. Es un atentado contra la naturaleza y un atentado contra las leyes de Dios. Entonces la ley divina es reflejo de la ley natural, la ley natural es reflejo de la ley divina y a su vez la ley positiva es reflejo de la ley natural que es reflejo de la ley divina. Entonces, como dijimos, el objetivo es la felicidad. Mientras vos no respetás estas leyes, llegas a la felicidad. Pero eso no distingue una felicidad natural, como la que es la propia de la vida, que es la felicidad que busca Aristóteles, pues también tiene una felicidad sobrenatural, que es la santidad, que es cuando le busca a Dios. Si para Aristóteles el más feliz era el filósofo, para Santo Tomás el más feliz es el santo, porque el santo está en comunión, en comunidad con Dios. El que más cerca de Dios está, por eso el que más goza. Entonces nuestra alma le busca a Dios y la finalidad de nosotros es llegar hasta Dios. Entonces el más feliz es el santo, el que contempla a Dios. Después están los filósofos y después está los filósofos tienen una felicidad, pero una felicidad mundana, no una felicidad divina. Finalmente, en política, Tomás Aquino partía de la base de que somos animales políticos, como decía Aristóteles también, somos animales políticos. Solo que Tomás agregaba eso que somos así porque Dios nos hizo así. O sea, el ser humano está hecho por Dios para formar familias, para formar sociedades y para formar comunidades, incluso estados. Porque ese es el plan de Dios. Nosotros tenemos que vivir con nuestro prójimo. Por eso el primer mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas, tu prójimo por ti mismo. Realmente el plan de Dios para la salvación es que nosotros vivamos entre hermanos, como hermanos. Entonces, el origen de la política de la sociedad. Nosotros, como me Aristóteles, desde que nacemos somos sociales porque nacemos en una familia tiene su jerarquía, tiene sus propias leyes, tiene su propio... Y nacemos también en una sociedad, la sociedad también tiene su jerarquía, sus leyes, Y eso termina derivando en el Estado. Y ahí nosotros tenemos distintas formas de organización política. Democracia, monarquía, dictadura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Tomás Aquino? La monarquía moderada. O sea, el poder en la monarquía, pero el rey tiene que estar moderado. O sea, el rey no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que estar supeditado a algo. Y para Tomás Aquino, lo que tiene que supeditar al rey es la iglesia. O sea, la iglesia tiene que estar para supeditar el poder del rey, para que el rey no sea todopoderoso, porque si vos le das todo poder al rey, se convierte en un tirano. Entonces el rey tiene que estar supeditado, tiene que responder a la iglesia.
Y la función de la iglesia es guiar espiritualmente al pueblo y el rey tiene que responder a eso. Y la función del rey es el bien común, o sea, el bien de todos sus ciudadanos, porque eso es lo que Dios quiere que todos vivamos bien. Y el rey tiene que procurar el bien común. Y para eso se tiene que hacer un Estado cristiano para llegar a ese bien común, porque la iglesia tiene que ser la que le ataja al rey. Y así como en el cielo hay jerarquía, o sea, en el cielo está Dios, después está la jerarquía de ángeles, así también en la tierra hay jerarquía. La iglesia, el rey, los nobles, nosotros, el pueblo. Y el Estado tiene que, como dije, buscar la felicidad. Algo importante, muy interesante que Santo Tomás saca del libro de los Macabeos es que, y que va a tomar John Locke, Santo Tomás dice que si el rey no cumple, el rey tiene que, el pueblo tiene derecho a no reconocer su autoridad. El pueblo nunca va a renegar a la iglesia porque la iglesia es divina, ¿verdad? Pero sí el rey. Y eso quita tanto del libro de los Macabeos, porque en el libro de los Macabeos se establece bien que luchar contra la tiranía es una forma de servir a Dios, dice el libro de los Macabeos. Entonces es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y cuando más aquí nos dice, el reino tiene que ser un tirano, el pueblo tiene derecho a deponerle al tirano, con la iglesia obviamente siempre. Y es la iglesia la que tiene que valer, poner un freno a la autoridad del rey. Y el rey tiene que estar supeditado a la iglesia, o sea, tiene que responder a la iglesia. Y así tenemos un buen estado según Santo Tomás Aquino. O sea, lo que quería Santo Tomás era un estado religioso. Como ustedes saben, en la Edad Media era el Papa que tenía que coronar a los reyes. Y con eso terminamos el repaso hoy. La próxima clase entonces vamos a ver el tema de la categoría aristotélica y otras cosas que tenemos que repasar. Y voy a procurar, hoy no creo que pueda porque tengo que hacer trámites burocráticos con el tema de los... tengo que renovar mi panorama impositivo para este año por exigencias de... Bueno, voy a decir al terminar la clase. Entonces, para mañana estaré procurando, o a más tardar el miércoles estaré procurando ya ponerles la prueba a ustedes para ver. Y el viernes hacemos esto y después el lunes podemos estar corrigiendo los exámenes. Malaika. Sí, una pregunta. ¿De qué unidad va a ser la prueba? Yo creo que ya podríamos hacer una prueba hasta... La prueba de sondeo va a ser todo el programa ya va a ser la prueba de sondeo. Ya nos dijeron ya que independientemente de dónde llegamos, tiene que ser todo el programa. Nosotros ya terminamos, por suerte. Pero esta que yo hago, vamos a hacer hasta... Vamos a hacer hasta moderna. Hasta la moderna. Vamos a dar todo Okay. griego y medieval. Dale, gracias. Bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bueno, si no hay nada más que decir, la misa ha terminado, podréis iros en paz. Demos gracias al Señor. Nos vemos, chicos.